Doctor Alarcón, compañeros, vamos a hablarles un poco acerca de lo que son las suturas y drenajes. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a los drenajes, bueno, el concepto en sí se refiere a la acción que tiene como finalidad eliminar líquidos, o mejor dicho, colecciones, ya sean naturales o patológicas, a través de un instrumento llamado drain. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí estamos ahí. Bueno, entonces nosotros, ¿qué podemos conceptualizar acerca de qué es un drain, no? Bueno, drain vendría a ser cualquier dispositivo o sistema ajeno a nuestro organismo que va a facilitar la evacuación de colecciones, ya sean cerosas, hemáticas, purulentas, inclusive gases, desde cualquier tejido o cavidad corporal del organismo hacia el exterior. De tal forma que con el uso de los drenes va a haber una cirugía mucho más segura, debido a que va a prevenir complicaciones como las infecciones, va a disminuir el dolor y va a favorecer lo que es el proceso de cicatrización. Entonces vamos a ver lo que es una clasificación de estos drenes relacionado a su función, la finalidad de los drenes, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos, el drenaje profiláctico y el drenaje terapéutico. El drenaje profiláctico, su objetivo principal es básicamente evitar la aparición de acúmulos o colecciones y se recurre a su uso en intervenciones quirúrgicas en los que han existido gran salida de exudado y que se puede disminuir, bueno, el objetivo principal es disminuir el riesgo de infección, ¿no? Ya que esta colección de exudado podría convertirse en un medio de cultivo para cualquier microorganismo patógeno. En cambio, el drenaje terapéutico, en este caso, se va a utilizar para drenar colecciones ya formadas. Pueden ser líquidas, pueden ser gases que se produjeron ya sea por infecciones o por traumatismos, ¿no? Entonces, los drenajes terapéuticos se emplean para evacuar abscesos, subquistes, también se utiliza para que estos drenajes se utiliza para irrigar y lavar un área donde se ha intervenido quirúrgicamente. También se va a emplear para lo que es la diálisis peritoneal. Eh, Algunas literaturas también hablan de un drenaje diagnóstico, ¿no? Que vendría a ser, o mejor dicho, se va a utilizar para el estudio y para determinar el origen de las colecciones. Como ya se ha indicado, un DREN es un dispositivo ajeno a nuestro organismo, entonces podría traer ciertos inconvenientes, como por ejemplo, un DREN podría ser parte, o mejor dicho, puede ser puerta de entrada de determinados microorganismos. Hay un riesgo de que el DREN provoque una infección de afuera hacia adentro, una infección retrógrada. Podría provocar una reacción inflamatoria a cuerpo extraño. También los drenes duros, con el paso de los días, con el paso del tiempo, podría provocar erosiones en las vísceras y en los vasos, ¿no? Que podrían provocar una hemorragia. También el paciente al cual se le va a colocar un drain va a estar parcialmente inmovilizado y, bueno, podría provocar ciertas molestias al paciente. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Para hacer uso de un DREN, tenemos que ver, mejor dicho, el DREN tiene que tener ciertas características, dentro de los cuales, por ejemplo, el DREN tiene que ser suave y flexible, de superficie resbalosa y plegable. El DREN debe ser bioinerte, que no debe provocar respuestas biológicas en nuestro organismo. En otras palabras, no debe provocar alergias. No debe descomponerse, el material del cual está fabricado el DREN debe ser resistente a la descomposición, debe ser maleable o flexible, que permita cierto grado de deformidad del DREN, ¿no? Debe ser radiopaco, que permita su ubicación mediante las radiografías. Y bueno, debe ser estéril, ¿no? Sin embargo, todos los drenes que hoy en día se utilizan son desechables y ya vienen estériles, empaquetados para su uso. Y en relación a a la bolsa colectora, también son desechables. Ahora vamos a ver lo que son las indicaciones generales de lo que son los drenajes. Bueno, ¿en qué caso se puede utilizar los drenes? Bueno, está indicado en los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, en cavidades infectadas,
para el drenaje de los abscesos en lesiones traumáticas o traumatismos contaminados. En profilaxis postquirúrgica, por ejemplo, en la profilaxis de fuga en una cirugía abdominal o para reducir el riesgo de infección de la cavidad abdominal, ¿no? También se puede utilizar para prevenir lo que es la fístula posterior a una cirugía del aparato urinario. También se puede utilizar tras una cirugía radical, ¿no? Después de una cirugía de una apertura bastante grande. También vamos a tener una clasificación en base al material de drenaje, mejor dicho, al material del cual se va a elaborar el drenaje, ¿no? Y vamos a tener tres básicamente. El primero, el látex, el drenaje Penrose, que más adelante les van a hablar, está fabricado de látex. El inconveniente de este material es que provoca inflamación y se vuelve ineficiente en muy poco tiempo, ¿no? Este, este tipo de material dura poco. El polivinilo, por ejemplo, el drenaje Drenavac está elaborado de este material. eh, Provoca menor inflamación y es mucho más efectivo para su uso, ¿no? Debido a que dura un poco más de tiempo. Y el silicón es el mejor material, provoca menor reacción inflamatoria a cuerpo extraño, son muy suaves, plegables y bueno, es bastante duradero, ¿no? Entonces no, es uno de las características que tiene este material. Siguiente diapositiva, por favor. Para los por organización inmaterial. Pero por conveniente debimos usar la clasificación según el mecanismo, ya es la que está más explícita en la bibliografía. Entonces, en la clasificación según el mecanismo tenemos el tipo pasivo y activo. El tipo pasivo va a ser el drenaje en el que no va a haber uso de presión negativa o de un sistema de recolección o que provoque presión negativa o vacío, sino que en el drenaje pasivo se van a usar solamente la capilaridad o gravedad. Entonces, tenemos como drenajes pasivos a drenaje de gasa, el cual, como su nombre lo indica, hace uso de una tira de gasa. O se puede hacer uno fácilmente manipulando la gasa a forma de una mecha. Y en un extremo va a ir colocado a la herida y el otro extremo va a ir libre. Este funciona por capilaridad y como se ve en la imagen, se coloca en la abertura de la herida para que por capilaridad pueda absorber la secreción. Esto usualmente se usa en abscesos de glúteo. Luego está el drenaje de Penrose, que está hecho de un tubo de látex o también a veces de silicona, el cual es colapsable, cuando obviamente no hay drenaje aún de la secreción. Y drena a la superficie sin un colector. Como hemos dicho, es un drenaje pasivo, solo usa capilaridad o gravedad. Entonces, drena simplemente a la superficie. Este es muy común usarlo en abscesos subhepáticos, abscesos pancreáticos, abscesos en el fondo del saco de Douglas o en casos de peritonitis. La siguiente, por favor. Continuando está el drenaje en teja o tejadillo. También le llaman silastic. Este tipo de drenaje está hecho de silicona flexible y además tiene perforaciones, a diferencia de los otros mencionados. Y además, como característica especial, tiene estrías y esto potencia su capilaridad. Es un poco más rígido que el anterior y se necesita un imperdible o una sutura, un punto de una sutura, para impedir que este dren pueda adentrarse aún más a la abertura de la herida. Como se ve en la imagen, está el imperdible para impedir el paso, para que se siga introduciendo este dren. Y a la derecha, una sutura para la misma acción. Luego está el drenaje de Kerr, también llamado tubo en T por su forma. Entonces, como vemos a la derecha, tiene esa forma de T, aunque aquí está invertido. Tiene dos ramas horizontales y una rama vertical. Este se usa para drenar la vía biliar, por ejemplo, en casos de coledocolitiasis. Las ramas verticales, las horizontales, las que son cortas, se introducen en el interior del colédoco para así poder drenar el líquido biliar. Y la rama vertical, la rama larga, pues sale por la pared abdominal hacia el exterior.
Luego tenemos las sondas nasoenterales, que como sabemos sirven para nutrir al paciente, pero si invertimos su acción puede servir como drenaje. Entonces tenemos la nasogástrica, la nasoduodenal y la nasoyeyunal. Estas sirven en casos de obstrucción gastrointestinal, sirven para hacer lavados gástricos en caso de hemorragia del tubo digestivo y también para ilio paralítico. También están las sondas vesicales, que son de dos tipos básicamente, la sonda de Foley, que es la primera que tiene 3 vías y este globo de aire, y la sonda de Nelaton, que es una vía, que es un catéter de 2 vías nada más y que no tienen un balón. Entonces la sonda de Foley, por este balón, va a permitir que esté fija a la vejiga, no va a salir fácilmente, lo cual le permite hacer un vaciamiento vesical, un sondaje vesical y permite ver cuantitativamente la diuresis. También se usa en casos de vejiga neurogénica y en prostatectomía para drenar coágulos después de la cirugía. La sonda de Nelaton sirve, como dijimos, no tiene balón y por eso sirve a corto plazo. Por ejemplo, en pacientes que están próximos a recibir una cirugía. La siguiente. Pasamos ahora a los drenajes activos. Aquí ya tenemos el uso de la presión negativa. Entonces tenemos el drenaje tipo redón. En realidad el drenaje viene a ser el tubo. El redón, que es este recipiente que se ve, es simplemente el accesorio. Pero propiamente dicho, el drenaje es el tubo. Y es un tubo que en un extremo tiene perforaciones, que obviamente va al lado de la secreción, de la herida donde está la secreción. Y en el otro extremo se conecta al recipiente. Es un recipiente de recolección en el cual se conecta a un sistema que permite el vacío, la presión negativa. Este es en mastectomías o en cirugías donde hay importantes sangrados, como en cirugías radicales de mama o cuando hay exudados también, no solamente sangrados, sino también exudados. Luego el drenaje tipo Jackson-Pratt es algo similar al drenaje de tipo redón, pero aquí no usamos un sistema de vacío, simplemente presionamos esta pera, este recolector, pero simplemente lo hacemos presionándolo y después de esto va a ejercerse presión negativa y así va a absorber la secreción. Entonces esta consta de un tubo aplanado en un extremo y circular en el otro, que es conectado a esta bomba de vacío, que también puede ser tipo redón, aparte del de pera. Y se usa también en cirugía de mama o en cirugía abdominal. Y puede también tener ese estilete, que como vemos es un estilete de metal que permite llegar a la zona que queremos drenar. Pero que después de llegar a la zona se tiene que extraer este estilete, pues puede causar daño. La siguiente, por favor. Está el drenaje Pleuevac. Este es como se ve, es un sistema un poco más complejo. Consta de 3 cámaras. En A, en la imagen de la izquierda, la que está blanco y negro, se puede ver las partes señaladas. En A tenemos el sistema de control de succión, o la cámara de control de succión. Aquí es donde regulamos la cantidad o la presión que queremos sacar del lugar a drenar. Y básicamente este drenaje se usa para la cavidad pleural, para drenar cualquier contenido que haya aquí. Entonces, en la cámara A, en la cámara de succión de control, ahí colocamos la cantidad de centímetros de agua como presión, como medida de presión para la absorción del contenido pleural. Luego está la cámara de sellado de agua, que es la que permite la comunicación entre la cámara de succión y la cámara de recolección. Y también en esta cámara de sello de agua vamos a ver burbujas, en caso de que el paciente tenga aire entre las pleuras, es decir, en el espacio pleural. Y eso vendría a ser un hemoperitoneo. Y finalmente la cámara de recolección es el que está a la derecha. Esta es la cámara donde vamos a obtener el contenido que haya en la pleura, en el espacio pleural del paciente. Puede ser sangre, pus, líquido, incluso aire. Y finalmente tenemos el drenaje Hemovac. Este drenaje también se llama Drenovac. Vamos a verlo en un video. Es un sistema de aspiración cerrado. Consta de un tubo
que va a ir hacia la secreción, a drenar la secreción, y un reservorio colapsable a modo de fuelle. Este lo comprimimos y después de esto va a ejercer presión negativa. Entonces, en el tubo tiene en un extremo proximal también un estilete. Y este va, como dijimos en el caso anterior, de drenaje Jackson-Pratt, va a llegar al lugar de la secreción. También se tiene que extraer luego, después de llegar a la secreción, este estilete. Y nos sirve para drenar seromas, hematomas en casos de cirugía abdominal o cirugía ortopédica. La siguiente, por favor. Bien, ahora hablaremos sobre lo que serían los cuidados de los drenajes. Hay que saber que para mantener el drenaje funcionando correctamente no se debe quebrar el tubo o realizar movimientos bruscos, ya que puede arrancarse el drenaje y causar una herida en la piel. Por eso es importante mantenerse calmado y reposar siguiendo lo que serían las indicaciones médicas. El drenaje no debe cambiarse en casa, debiendo ser reemplazado únicamente en el hospital o en el centro de salud por un médico o un enfermero. Por lo tanto, el depósito del drenaje, si está lleno, debe acudir siempre a un centro de salud. Con respecto al retiro del drenaje, hay que saber sobre cuántos días debe permanecer el drenaje. Normalmente el drenaje se retira cuando para de salir lo que es la secreción, y en caso de que haya una cicatriz que no presente señales de infección como enrojecimiento e hinchazón. De esta forma, el tiempo que permanece el drenaje varía con el tipo de cirugía, pudiendo oscilar entre días o semanas. También la pregunta si es que al retirar el drenaje duele. Normalmente retirar el drenaje no duele y por eso no es necesaria una anestesia. Sin embargo, en algunos casos, como lo que sería el drenaje torácico, se puede aplicar anestesia local para disminuir lo que es la incomodidad. El retiro del drenaje puede causar incomodidad por algunos segundos, que es el tiempo que tarda para ser retirado. Para aliviar esa sensación se recomienda respirar profundo en el en el momento en que la enfermera o el médico esté quitando el drenaje. También, si es necesario llevar puntos después de retirar el drenaje, normalmente no es necesario poner puntos, ya que el agujero donde el drenaje fue insertado en la piel cierra solo, siendo solo necesario la colocación de un pequeño apósito hasta que se cierre totalmente. El drenaje puede dejar cicatriz. En algunos casos es posible que surja una pequeña cicatriz en el lugar donde el drenaje fue insertado. Bien, aquí vamos a ver un video sobre lo que sería el Hemovac, que como explicó mi compañero va a ser utilizado para sacar o drenar lo que serían las secreciones serosas. Bien, como vemos está drenándose lo que era la sangre y lo que va a hacer es sacarlo. Una vez que ya esté lleno, lo va a depositar en ese balde. Y bueno, como vemos está abriendo el reservorio y colapsa y vacía las secreciones para poder luego ser desechado.
Bien, ahora pasaremos a hablar lo que serían las suturas. Las suturas en sí, en medicina, sería una maniobra quirúrgica de unión de tejidos seccionados por una herida o por una incisión quirúrgica, por la cual se ligan los vasos sanguíneos y se fijan con el fin de facilitar lo que es el proceso de cicatrización. Es decir, que suturar es la acción de cerrar una herida o una incisión a través del método de la sutura, que consiste en coser puntos de sutura con hilos generalmente metálicos y la ayuda de una aguja. Bien, los puntos de sutura pueden realizarse con distinta variedad de hilos, entre ellos lo que sería la seda, nylon, el catgut, dependiendo del tipo de intervención quirúrgica que se vaya a realizar. Un corte puede requerir puntos si sigue sangrando después de haber estado apretándolo durante 5 minutos seguidos, es muy grande o muy ancho, o parece ser muy profundo. La mayoría de las heridas que necesitan que se las cierre deben cerrarse con puntos de sutura, grapas, como vemos en la imagen, o también se pueden utilizar adhesivos cutáneos, como vemos en la imagen superior derecha, que es como si fuese un pegamento, ¿no? Que también se le conoce como suturas líquidas, dentro de lo que serían las 6 a 8 horas de la lesión. Algunas heridas que requieren tratamiento pueden cerrarse hasta 24 horas después de la lesión. Bien, y como vemos en la imagen derecha inferior, últimamente en el año 2019 han habido investigaciones del Instituto de Tecnología en Israel que han desarrollado una pistola tipo pegamento, como un pegamento, ¿no?, para adherir estos tejidos humanos que han sufrido lesiones graves. Que bueno, una nueva tecnología que según los creadores hará que se reduzca el uso de puntos de sutura, grapas y alfileres, y se acelerará el proceso de curación y se reducirán las cicatrices. Continuando, hablaremos sobre la clasificación de los hilos de sutura. Primeramente tenemos que saber que el tipo de sutura se va a elegir en función a la naturaleza de la herida, el procedimiento, las características del paciente, también la tensión que debe soportar esta sutura y la reacción biológica del cuerpo humano. También debemos de tener en cuenta que al elegir el material apropiado nos va a facilitar que hay una buena técnica de sutura, que se disminuya la tasa de infección y también proporcionará mejores resultados y menos molestias al paciente. Existen diferentes formas de clasificar los hilos de sutura y en este caso les vamos a mostrar de acuerdo al tiempo de permanencia, que vendrían a ser los reabsorbibles y los no absorbibles. En cuanto a los reabsorbibles, tenemos que es cuando pierde la mayoría de su fuerza de tensión transcurridos los 70 días y van a desaparecer gradualmente del organismo por una reabsorción biológica. En este caso vamos a tener, por ejemplo, al ácido poliglicólico y también a la polidioxona. En cuanto a los no reabsorbibles, significa cuando el organismo no las metaboliza y tienen que ser retiradas. En este caso tenemos a la seda, que vendría a ser de origen natural y se va a usar en casos de sutura de piel. También a nylon, que es de un material sintético y suele ser malo porque causa reacción inflamatoria. También el polietileno, polipropileno, que vendría a ser sintético y se utilizaría en vasos, tendones, piel, también en oftalmología y otros. Y el acero inoxidable, que vendría a ser de origen mineral y se utilizaría en tendones y cirugía torácica, también de la pared abdominal. También puede clasificarse según su acabado industrial, que vendría a ser el monofilamento y el multifilamento. En cuanto al monofilamento, su estructura es unitaria, ofrece menos resistencia a su paso por los tejidos, tiene menor riesgo de infección y mínima cicatriz. En esta vamos a encontrar al polipropileno, a los metálicos y también a la polidoxanona. En cuanto al multifilamento, están formados por hilos de monofilamento que están trenzados y van a tener mayor resistencia a la tensión.
Menor riesgo de casos de torsión y mayor flexibilidad y facilidad de manejo. Y un ejemplo de esto podría ser el ácido poliglicólico. Siguiente, por favor. En cuanto a las agujas, la clasificación y elección. Son de acero inoxidable y van a constar de 3 partes, la punta, el mandrín y el cuerpo. En cuanto a la punta, vendría a ser la parte encargada de perforar el tejido y va a existir de diferentes formas. Tenemos a la cónica, que se utiliza en tejidos blandos fáciles de penetrar, por ejemplo, el intestino. También la punta roma, que se va a utilizar mayormente en parénquimas como riñón, hígado, para que no corte el tejido. La forma triangular, que se utiliza en tejidos de elevada resistencia como la piel y tupper cut, que vendría a ser una combinación de una aguja, de una punta triangular con un cuerpo cónico, y también se va a utilizar para tejidos resistentes. Y por último, la espatulada, que vendría a constar de 2 aristas cortantes en la parte superior y se va a utilizar para ojos, córnea y también la esclerótica. El mandril va a ser el orificio donde se aloja y se fija el hilo, y el cuerpo vendría a ser de una forma triangular o cilíndrica. También se van a dividir de acuerdo a la función de la curvatura, en el cual vamos a encontrar las semicurvas, rectas y las curvas. En cuanto a las semicurvas, van a ser raramente utilizadas y pueden emplearse en piel. Las rectas, que se utilizan mayormente en tracto gastrointestinal, cavidad nasal, nervios, cavidad oral, faringe, piel y tendones, y también en vasos. Y las curvas, que pueden ser de 1/4, que se utilizan para ojos y microcirugía, 3/8 para músculo, nervios, vasos, cavidad nasal, oral y faringe, y la de 5/8, que vendría a utilizarse en cavidad nasal y oral. Siguiente, por favor. Técnicas de sutura. Tenemos primeramente a las suturas discontinuas. Esto significa que cada punto realizado va a ser independiente del siguiente, además de que va a haber mayor facilidad para distribuir la tensión y va a favorecer mejor el drenaje de la herida. Además que hay mayor facilidad de retirar estos puntos y son los que se emplean con mayor continuidad. Tenemos al punto simple. Es el punto utilizado intra y también extrahospitalario. Va a ser el más rápido de realizar, el más fácil de quitar, y también se va a realizar con un material no reabsorbible, que generalmente es seda. Se realiza suturando la piel y también el tejido subcutáneo. En cuanto a la técnica del punto simple, tenemos que los puntos de entrada y salida deben guardar la misma distancia respecto a los bordes de la herida, que vendrían a ser de 3 a 5 milímetros. Esta distancia debe marcar la separación entre los puntos sucesivos para que resulte una sutura simétrica. Siguiente, por favor. Tenemos al punto simple con nudo enterrado o invertido. Este tipo de punto nos va a permitir aproximar los planos profundos y también al mismo tiempo no dejar los espacios muertos intradérmicos. Se va a realizar con material reabsorbible, ya que el hilo quedará en el tejido dérmico y también en el subcutáneo. Va a ser similar al punto simple, solo que el nudo va a quedar enterrado. ¿Cuál es la técnica del punto simple con nudo enterrado o invertido? Para la realización de esta debemos de invertir el orden del comienzo. Lo realizamos desde dentro de la herida hacia la parte externa con salida en tejido dérmico, próximo a la dermis pero sin atravesarla, quedando los 2 extremos del hilo que se van a anudar dentro de la herida, y de esa forma, al hacer el nudo, este se entierra. Siguiente, por favor. Punto
de colchonero vertical. Este tipo de punto nos va a permitir que en una sola operación podamos suturar varios planos de una herida, como es el tejido epidérmico, dérmico y el subcutáneo. De esta manera se va a proporcionar un buen enfrentamiento de los bordes y se va a realizar con un material no reabsorbible. La técnica del punto colchonero vertical se va a realizar comenzando como si fuese un punto simple, pero más profundo, llegando hasta el tejido subcutáneo y dejando más separación de los bordes de la herida hasta 7 a 8 milímetros de esta. Se finaliza con el trayecto superficial de la sutura con los puntos de entrada y salida a 2 a 3 milímetros de dichos bordes y dejando los puntos primarios más distales de la herida y en la misma vertical del trayecto profundo. Siguiente, por favor. Y el punto colchonero horizontal, que vendría a ser una técnica indicada en heridas que tienen que soportar mucha tensión o heridas en las que tenemos dificultad para aproximar los bordes. Este punto proporciona una buena eversión de los bordes y va a prevenir la deficiencia de la sutura, además de que va a ser muy estético, ya que las líneas de tensión van paralelas a los bordes de la herida y normalmente no deja marcas horizontales. Siguiente, por favor. Y ahora continuaremos con el punto colchonero horizontal semienterrado. Este es el indicado para suturar heridas en forma de V, como vemos en la imagen inferior, colgajos o porciones de tejido de distinto grosor. Y con esta técnica se reduce la posibilidad de necrosis vascular que puede aparecer en el vértice de la herida. La técnica de este punto se inicia introduciendo la aguja por un borde de la herida de la porción no colgante, continuando en el colgajo de la misma, atravesándolo a nivel de la dermis, esto sería la ida. Y se va a finalizar sacando la aguja por el borde opuesto de la herida de la porción no colgante y lateralmente al punto de entrada inicial. Y esto sería la vuelta, por eso se dice que esta es una técnica de ida y vuelta. Ahora voy a explicar cómo se realiza este punto. En la primera imagen se ve el aspecto de una herida en forma de V. Después es la entrada de la aguja por un borde de la herida de la porción no colgante, formando un ángulo de 90 grados con el plano de la piel. Luego la aguja sale en la región térmica de la herida y después se pasa la aguja a través del colgajo sin que salga a la piel, entonces va a quedar el punto intradérmico. Luego se ve la entrada y salida de la aguja por el borde opuesto de la herida de la porción no colgante y lateralmente al punto inicial. Y se va a finalizar, como en las otras técnicas, con doble lazada, que sería el nudo de cirujano, en ambos sentidos, y nos quedaría 2 puntos cutáneos y uno subcutáneo, uniendo los bordes de la herida y previniendo una necrosis vascular. Y en la última imagen está la vista del nudo de colchonero horizontal semienterrado. Y si los bordes de la herida fuesen extensos, se pueden completar, como en la imagen, con sutura de punto simple a ambos lados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora continuamos con las suturas continuas. Estas son de ejecución más rápida, más impermeable y estática, pero con mayor isquemia. Y si se afecta un punto, se va a afectar toda la herida. También esta puede producir estenosis, puede aumentar el riesgo de infección y o rechazo. Y los puntos se realizan continuamente sin cortar el hilo. Después los puntos se realizan con más dificultad y no existe la posibilidad de retirarlos en varias sesiones. Y estos van a dificultar el drenaje de la herida. Y también están contraindicados si hay sospecha de infección, pero estos van a tener un buen resultado estético. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el punto continuo simple. Este tipo de punto presenta cierta dificultad para ajustar la tensión y no proporciona una adecuada versión de los bordes y es poco utilizado en cirugía menor. En cuanto a la técnica de este punto, es una sucesión de puntos que unen los bordes de la herida y se debe realizar un nudo inicial con lazo sobre el extremo distal del hilo
y otro al final, realizado sobre el propio hilo a su salida de la piel. Y voy a explicar cómo se realiza este. Lo primero que vamos a realizar es un lazo que nos va a servir de tope cuando hayamos realizado el primer punto. Después la aguja entra por un borde de la herida formando un ángulo de 90 grados también con respecto a la piel. Y en la siguiente imagen se ve cómo la aguja sale por el interior de la herida en tejido subcutáneo. Luego la aguja es nuevamente introducida por el borde opuesto a nivel de tejido subcutáneo y sale de la piel respetando unos 3 a 4 milímetros de distancia del borde de la herida. Y esta distancia también se debe dejar, ¿no?, en el primer punto. En la siguiente imagen se ve el recorrido del hilo en el primer punto con lazo, en el extremo distal haciendo de tope, ¿no? Luego, paralelamente y guardando la misma distancia que en el primer punto de salida, se vuelve a introducir la aguja por el mismo borde que hemos empezado y se saca la aguja por el borde opuesto respetando la profundidad y la distancia del primer punto, así como dándole una inclinación para que el siguiente nos quede paralelo al anterior. En esa imagen se ve el recorrido del hilo, la parte externa perpendicular a la herida y la subcutánea con leve inclinación. Y una vez que ya hemos tensado el hilo, se puede observar la perfecta aproximación de los bordes. Y cuando se llega al otro extremo de la herida, se realiza la doble enlazada, el nudo de cirujano, pero para eso nos tenemos que ayudar con el portaaguja. Después se va a cerrar este portaaguja y se va a coger la salida del hilo en su parte proximal del último punto. Y dejamos deslizar las vueltas que ya teníamos con el portaagujas hacia abajo y se va a tirar de ambos extremos para realizar el nudo en el hilo. Y en la última imagen se ve el resultado final del punto continuo simple. Y una vez que hemos realizado la doble lazada en ambos sentidos sobre el último punto. Para retirar este punto se realiza los 7 a 9 días de haberlo colocado. Ya hay que cortar cada una de las partes que quedan fuera de la piel y sacando punto por punto como si se tratara de una sutura simple. Y en este tipo de técnica, en caso de existir una infección de herida acompañada de seroma, no podríamos quitar un solo punto. Habría que extraerla completamente y tratar la herida para que cierre por segunda intención. Siguiente diapositiva, por favor. Luego el punto continuo bloqueante. Es un tipo de punto muy útil en heridas de gran tensión, ya que permite ajustarlas muy bien y además proporciona una adecuada versión de los bordes y esta se realiza con material no absorbible. La técnica del punto continuo bloqueante es similar a la técnica del punto simple, con la diferencia de que el hilo de salida de cada punto efectuado se pasa por dentro del bucle antes de tensionar, con lo que se va a producir la tensión del bloqueo del hilo. Ahora voy a explicar los pasos de esa técnica y como en todas las técnicas de punto continuo, lo primero que se realiza es un lazo en el extremo distal del hilo que nos va a servir de tope y nos va a asegurar la consistencia de la sutura. Ahora en la primera imagen se ve la entrada de la aguja por uno de los bordes de la herida formando un ángulo de 90 grados con respecto a la piel y luego la salida de la aguja por dentro de la herida en tejido subcutáneo y se vuelve a introducir por el otro borde y luego se ve la salida de la aguja. En esta imagen se ve el recorrido del hilo y se ve el nudo inicial en el extremo del mismo. En las siguientes imágenes vemos la entrada y salida de la aguja en ambos bordes del siguiente punto y es realizado de manera similar al punto anterior, a la misma altura y a la misma distancia del primer punto. Luego se ve el paso del hilo proximal por dentro del bucle sostenido por los dedos y luego el bloqueo del punto tirando del hilo y ajustando la lazada sobre la piel, ahora en el sentido de la sutura. Y en la siguiente imagen se ve el bloqueo efectuado tensionando el hilo sobre la piel y luego se ve la herida con varios puntos bloqueantes. Y se debe estirar de los extremos del hilo en sentido opuesto tensionando el nudo sobre la piel. Y ya en la última imagen vemos la lazada en el sentido contrario a la piel. Ahora, para retirar esta sutura debemos cortar todos los bloqueos y extraerla como si se tratara de un punto continuo simple. Siguiente diapositiva, por favor. El punto continuo intradérmico
Esa técnica permite realizar una sutura sin atravesar la piel, evitando las cicatrices por las marcas de los puntos. Y esa requiere de una buena aproximación de los bordes, sin que exista tensión en la herida, y se consigue un inmejorable resultado estético. Y esa también se realiza con sutura no reabsorbible. Esta técnica se inicia introduciendo la aguja en la piel por fuera de la herida, en línea con la incisión, con un lazo inicial realizado previamente sobre el extremo distal del hilo, saliendo por dentro de la herida, cerca del vértice en la dermis de un borde o del otro. Y el resto de puntos se realiza pasando el hilo por la dermis de ambos bordes de la herida, en sentido horizontal de un borde a otro, avanzando a lo largo de la misma, y se finaliza dando un punto desde el vértice opuesto por dentro de la herida y saliendo fuera de la piel, en línea con la incisión, efectuando un nudo final sobre el propio hilo. Ahora voy a explicar cómo se realiza esta. Y bueno, primero se realiza, ¿no?, el lazo en el extremo distal del hilo, que es lo que vamos a utilizar para ese tipo de técnicas. Ahora en la primera imagen se ve la entrada de aguja formando un ángulo de 90 grados con el plano de la piel por fuera de la herida, en línea con la incisión. Luego la salida de la aguja cerca del vértice en la dermis de un borde, y vamos avanzando de un lado a otro en sentido horizontal. Esto es paralelo al borde de la herida. Luego vemos la entrada y la salida de la aguja, ahora por el otro borde a nivel de tejido dérmico. Y luego se ve el recorrido del hilo avanzando tras varios puntos en la dermis de ambos bordes. Y en la siguiente imagen se ve la sutura tensionando el hilo. En la siguiente, la sutura tensionando el hilo en una fase más avanzada, y ya aquí se puede ver la aproximación de los bordes. Luego se ve el punto final de la sutura desde dentro de la incisión y próximo al vértice opuesto, saliendo a piel en línea con la incisión. Y ahora vamos a ver la doble trazada del nudo de cirujano y el cierre del porta agujas, cogiendo el hilo proximal a la salida de la piel. Luego se va a estirar uno de los extremos del hilo en sentido opuesto, y así vamos a lograr la tensión del nudo sobre la sutura de la piel. Luego se laza en sentido contrario al anterior, y luego se ve el resultado final, donde se ven los bordes perfectamente aproximados, sin puntos visibles, con un nudo en cada extremo. Y como ya lo dije, esa es una sutura con resultados muy estéticos. Y bueno, para retirar esa sutura, una vez que haya cicatrizado la herida, lo único que debemos hacer es cortar uno de los nudos de los lados y girar hacia el otro para sacar todo el hilo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora hablaré acerca del retiro de puntos. El tiempo para la retirada de los puntos depende del lugar donde esté la herida y del tipo de hilo o material empleado. Por ejemplo, en el cuero cabelludo, en caso sea la sutura grapas o seda de 2 ceros, se realiza a los 8 a 10 días. En caso es cuello cara, si es sutura seda o monofilamento de 4 ceros o 6, se realiza entre 4 a 6 días. Y en caso sea tronco, extremidades, abdomen, espalda, si es seda o monofilamento de 3 ceros a 4 ceros, se retira entre 8 a 12 días. Y debe recomendarse al paciente que mantenga seca y limpia la herida hasta la retirada de los puntos y protegida del sol durante los próximos 6 a 12 meses. Ahora el equipo para retirar los puntos consiste en el equipo de retiro de puntos o de pequeña cirugía, las gasas, los apósitos, los guantes de manejo y estériles, y los elementos de protección personal. Y para el procedimiento vamos a ver un video. Que viene de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, para saber pues dónde vamos a cortar para poder alar la costura. Podemos cortar acá con las pinzas, alamos, depositamos. Con esta podemos levantar un poquito sin hacer mucha fuerza, y podemos seguir retirándola de esta manera. Pero aquí se nos reventó porque estas hojitas siempre tienen bastante filo, y como ven, aquí ya no salió esta completa. Depositamos, y la sutura en X podemos
jalar acá y reventar acá encimita. Y jalamos. Jalamos y ahí sale toda la sutura. Igual acá. Y jalamos. Este procedimiento siempre es un poquito incómodo para los pacientes. Entonces hay que tratar de ser un poquito pacientes y identificar pues y saber pues de que a ellos les molesta un poquito. Entonces dejemos hasta ahí y hagamos que vamos ya a terminar. Bien, eso sería todo por parte de nuestra exposición. Muchas gracias.